¿Estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y un placer estar un miércoles más en Intereconomía contestando pues las dudas de los oyentes y comentando un poco nuestra visión del mercado. Que veíamos eso, facturación de L'Oréal en el trimestre, 10.380 millones de euros. L'Oréal la metemos en el pack del lujo, que cómo está esta industria, ¿no, David? Sí, yo llevo 15 años comentando que el sector de lujo es uno de mis sectores favoritos porque hay detrás una mega tendencia que no para de crecer y que seguramente todavía le queda crecimiento por delante. Es cierto que no es puro crecimiento, ¿no? Estamos hablando aquí de cosmética y quizá no es el mismo nicho, ¿no? Que Louis Vuitton o Hermes, Mm. pero bueno, digamos que está en como un segundo escalón. El cuidado de la salud y de la belleza, ya digo que son megatendencias y es algo de lo que se aprovecha L'Oréal, este mayor cuidado personal en la clase media, que es una clase media que va en aumento en el mundo, ¿no? Porque a veces tendemos a tener una visión muy europocentrista Sí. o occidental, ¿no? Y pensamos que el mundo, pues es donde vivimos nosotros, ¿no? Pero el mundo no para de crecer, tanto en población como en riqueza, y eso pues se aprovechan compañías multinacionales como es L'Oréal. Mm. Está también por ahí en nuestras pantallas. Diego Puertas, Serenity Markets. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Encantado de estar por aquí. Igualmente, igualmente, Diego. Y volatilidad 16.31 ahora mismo VIX, su puntito más bajo desde noviembre de 2021. ¿Esto es bueno o malo, Diego? Bueno, pues la teoría podríamos cogerlo de dos formas. De una, es malo porque estamos muy bajos y esto significa que puede venir un repunte en cualquier momento, pero sí que es cierto siempre que el VIX está tan bajo, el movimiento del mercado, sobre todo del S&P 500, que es a quien registra, porque este índice se hace a través de las opciones del S&P 500, pues suele comportarse bastante bien, por lo que así es como estamos ahora mismo. Una relativa tranquilidad bastante grande, que supongo que la semana que viene con los earnings pues será un poco lo que marque si seguimos así o no. ¿Están actuando de catalizadores las cuentas corporativas? Hoy saldo bastante mixto, Diego, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que sobre todo los bancos en general, los grandes bancos han presentado buenos números. Bank of America ayer, la verdad que puso bastante tranquilidad. Hoy ha habido algún comentario también de que no estamos ante una crisis bancaria. Y bueno, pues eso en un primer momento yo creo que sí que ha trasladado tranquilidad un poco a los mercados. Y hablando de crisis bancaria, David, IBEX es esta jornada consecutiva de subidas que cierra, ¿no? Prácticamente el hueco bajista que habría con los episodios de turbulencias financieras a principios del mes de marzo. David, David, ¿nos escuchas? Ahí creo que tenemos algún problemita con David. Le vemos ahí en las pantallas de YouTube. Disculpen las molestias, pero de momento su audio no. Enseguida lo podemos Hola, recuperar. ahora sí, ¿verdad? Te tenemos ahora, David, que eso, que mencionabais los episodios de inestabilidad financiera, ¿no? IBEX, con la sexta jornada consecutiva de subidas que se ha notado hoy, pues que cierra, ¿no? Ese hueco bajista del 10 de marzo, vemos por aquí en los gráficos, ¿no? Victoria Sí, ya, y podemos digo, cantar. decía que no solo eso, sino que incluso ha sido capaz de, en gráfico con dividendos incluidos, tenemos al IBEX en máximos de toda la historia, superando el pico anterior a la crisis bancaria, ¿no? Hoy además Mm. el IBEX liderando Europa, impulsado por la banca y Ferrovial, y ya digo que con dividendos, que es un reflejo más real de la rentabilidad de la bolsa española, lo tenemos marcando hoy máximos de toda la historia. Es decir, un inversor que haya comprado una cesta de valores del IBEX, todos los valores del IBEX, con los dividendos que ha cobrado, no existe ningún inversor que esté perdiendo dinero ahora mismo en el IBEX Mm. 35, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que se genera muchas veces una explicación o un relato de que la bolsa española lo ha hecho horrible. Es verdad que ha sido un comportamiento mediocre en 15 años,
15 años bastante malos, pero no tan malos como la gente se cree. Es decir, ha tenido rentabilidad positiva. Está por encima de 16.000, para que se entienda, ¿no? No el IBEX, porque no incluye dividendos, pero sí añadiéramos los dividendos, ¿no? Entonces, bueno, pues buen tono de la bolsa europea en general. El IBEX en particular ahora lo había hecho un poquito peor estas últimas semanas porque el sector bancario pesa más en España que en otros índices, pero con la recuperación del sector bancario, pues vienen esos nuevos máximos también de la bolsa española. Mañana empiezan a desfilar por la pasarela de presentación de resultados corporativos los bancos españoles. Conoceremos el jueves los números de Bankinter. Vamos a empezar las consultas de los oyentes con valores españoles. Precio de compra nos da dos, uno con Indra, Diego, no nos dice el oyente su nombre. Las tiene compradas a 11,40 y luego echamos un vistazo a Grifols con David, 12,50 es la propuesta del oyente. La empresa de tecnologías de la información, Indra, dentro de IBEX. Diego, ¿qué pinta tiene? Indra, ¿qué punto de compra has dicho, perdona? Indra en 11,40. Ah, ok. Está ganando dinero. Está ganando bien. Algo Ok, le sacas, ¿eh? vale. Sí te saca. Vale, se ve la pantalla, ¿verdad? La tenemos ahí. La tenemos. Adelante, Diego. Vale, ok. Bueno, como os he comentado, servicios tecnológicos se han visto bastante beneficiados las últimas semanas. Sobre todo hemos visto una salida de dinero. El dinero ha buscado refugio, podríamos decir, en los servicios tecnológicos, en los activos de riesgo, también englobo en ese ámbito las criptomonedas. Y pues ahora mismo está rompiendo, ha roto ya, estamos en velas semanales, ha roto en las últimas semanas, en el último mes, una zona de resistencia bastante importante, los 12,42. Tiene todavía un trozo hasta estos máximos desde agosto de 2017, que están un poco en los 13,52, pero con un punto de compra en los 11,40, yo creo que puede asegurar beneficios y poner, si acaso, una ligera protección, un stop loss en beneficios y dejar, si puede llegar hacia estos máximos de los últimos 5 años, podríamos decir. Eso sobre Indra. ¿Y por dónde camina Grifols, David? Adquiridas a 12,5. ¿Debilidad superada o no? Bueno, este es un título que está muy castigado desde hace ya años, que lo hizo muy bien hasta el año 2020. Hablamos de una compañía que ha crecido bastante durante todos esos años y que era una de las acciones defensivas y que además tenía un comportamiento que iba un poco contra mercado. En una época donde la bolsa española no lo hizo bien, Grifols era de las que mejor se comportaba, pero yo creo que el mercado se cansó de las promesas de reducción de deuda, ¿no? Y le pilló, ahí tuvo quizá mala suerte. Lo que no es mala suerte es tener ratios de deuda elevadísimos, porque pues, acometió adquisiciones bastante importantes. Eso también le posicionó como una de las líderes del sector de plasma a nivel mundial. Pero claro, vino la pandemia y esto pues afectó a su negocio, ¿no? Se complicó la obtención del plasma. También tuvo una denuncia por parte de consumidores en Estados Unidos y bueno, todo esto junto pues ha provocado una tendencia bajista que se inició en 2020, como decía, y que de momento no podemos dar por terminada. De hecho, dibujábamos una directriz bajista de medio plazo, medio largo plazo, que nace en los máximos de 2020 y ha chocado prácticamente contra ella recientemente, ¿no? En los máximos que generó en febrero. Ahí además dibujó una divergencia bajista que está más que cobrada y tenemos al título con primera resistencia en los 9,98, luego está a los 10,82 y luego estarían ya los 14,99 como un nivel realmente ya muy importante. Por encima mejoraría mucho el gráfico, pero es verdad que ahora mismo está muy lejos, ¿no? Y soporte es verdad que tiene el mínimo que generó en marzo, 8,36, y después estaría el mínimo de octubre en 7,82. El resumen es que es un valor que tiene muchos obstáculos por el camino. Siempre repito, y aquí ya digo que cada inversor debe tener su método y su sistema, sus reglas de entrada y salida.
En mi caso me gusta ir a valores líderes que se comportan mejor que la media. No es el caso, obviamente, en los últimos tiempos de Grifols, y hasta que no se genere un suelo muy claro o no empieza a mejorar el comportamiento relativo en el valor, yo sigo prefiriendo otras opciones. Opciones que seguro que salen a lo largo del consultorio. A ver si nos las propone Fernando. ¿Cómo está? Muy buenas tardes por teléfono. Cuéntenos. Buenas tardes. Mire, Díganos. hoy he comprado, gracias por llamarme, hoy he comprado Acciona 173 y quería que me diera soportes y resistencias. Sí. ¿Y cómo ven Repsol para mañana? ¿O cómo lo ven también soportes y resistencias? Que me contesten los dos, por favor. Déjenme al teléfono. Cuente ¿vale? con ello, Muchas Fernando. Un saludo. Con Acciona. Luego teníamos también alguna, aunque ayer ya fue bastante protagonista, su filial de energías renovables. Acciona para Diego, 173. ¿Cómo lo interpretamos ahí, el gráfico? Pues Acciona está en un soporte bastante claro, aquí en la zona de los 172, 173, justo donde se ha hecho la compra. Y por arriba podríamos irnos a zonas de resistencia de los 190. Eso sí que es cierto que está algo lejano, por entre medias podemos tener los $179 ahí como importantes, pero a priori el punto de compra es en una zona de soporte bastante fuerte. Fíjate que ha reaccionado aquí, reaccionó ya a finales de año, a principios de año, finales de año de 2022, en diciembre, reaccionó también en marzo, aquí con unas zonas, con unas mechas bastante fuertes, parece que a partir de aquí no quieren dejarle caer, también lo vimos en junio de 2022, en mayo de 2022, y si ponemos el volumen profile, estamos viendo como aquí se está produciendo una acumulación de volumen, la verdad que bastante grande. Yo estaría muy atento porque el punto de compra parece bueno, en caso de que no se pierda con mucha fuerza y se siga aguantando, sí que podría indicarnos, si rompe los $190, euros, perdón, que realmente es una gran oportunidad Acciona en estos momentos. Y lo es Repsol aprovechando recortes de hoy. Hoy ha habido caídas en cíclicas, empresas ligadas, David, a materias primas, sufriendo presiones bajistas. En una de las que han activado un poquito el freno ha sido Repsol, a la baja petroleras también europeas, con un precio del petróleo que ahora mismo, referencia americana, lo tenemos cayendo un 2,45%. Inventarios, también dábamos cuenta de ellos en Estados Unidos, los semanales, yéndose a mínimos de muchos años. Creo recordar cuando lo comentábamos desde 1983. Repsol, ¿aprovechamos el precio, David? En mi opinión, ha salido rechazado de la resistencia que comentábamos hace algunas semanas. Decíamos que tenía resistencia en la zona de 15,60 aproximadamente. Fueron máximos de verano del año pasado. Volvió a ser zona de resistencia en enero, de nuevo en febrero y de nuevo en el mes de marzo. Es decir, que hasta 4 veces ha chocado con ese nivel y se han generado varios techos desde el punto de vista técnico. Un primer doble techo que comentamos y ya está cumplido. Otro triple techo que también hemos marcado y que en este caso está pendiente hacia la zona de 12,77 euros aproximadamente. Mientras no se cumpla ese nivel, pues cierta precaución, porque siempre es más probable que se cumpla que se anule una estructura, ¿no? El análisis técnico, como siempre insisto, está muy lejos de ser infalible, pero es una herramienta que te puede poner las probabilidades a tu favor y por lo tanto no me gusta ir en contra, ¿no?, de las estructuras del precio. Tiene resistencia y mejoraría si supera 14,71 y luego obviamente pues esa zona clave que son los 15,60 máximos de toda la historia y que de ser superados entonces sí pues pensaría en un nuevo tramo de subida, ¿no? Incluso se activarían estructuras alcistas. Ojo, eso sí, a medio largo plazo, si en algún momento Repsol le diera por perder los 10,81, porque ahí lo que tendríamos es una gran figura de techo ya, un enorme cuádruple techo, y el objetivo bajista sería muy importante. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Este tipo de compañías ligadas a materias primas, pues como son muy cíclicas, extremadamente cíclicas, pues lo ideal es comprarlas tras caídas cuando te forman algún suelo, ¿no? Y
y aprovechar pues esos momentos para intentar obtener mayores beneficios y altas rentabilidades. Cuando vienen de subidas ya muy fuertes es precisamente cuando hay que tener un poco más de prudencia. Es verdad que esta compañía técnicamente pues a largo plazo lo ha hecho bien porque ha sido capaz de superar máximos históricos, pero no exenta de caídas cíclicas continuamente, cada 3-4 años, caídas del 60-70%. Si ha pasado en los últimos 20 años 6 veces, pues hay que esperar que esto va a volver a pasar. Es decir, que como está ligada al precio del petróleo, pues cuando vuelva a caer el petróleo con fuerza un 40-50%, pues este tipo de compañías, que además tienen comportamientos muy similares, pues van a sufrir, ¿no? Es verdad que está intentando la compañía pues no depender tanto del petróleo, pero vamos, no deja de ser una compañía petrolera a día de hoy, ¿no? Y gasística, entonces dependiente de materias primas, y en caso de que esas materias primas tengan correcciones, pues la compañía lo hará mal, ¿no? Así que ahora técnicamente no está alcista, está consolidando y con ese techo en 15,60. Si se supera, continuidad alcista y parece solo una consolidación mientras no pierda esos 10,80, aunque ahora apunta a riesgo de un poco más de caída en el corto plazo. Seguimos moviéndonos en IBEX. Diego, tenemos un par de preguntas sobre Celnex, una desde Madrid. A ver si los analistas están conmigo en que puede ser este un buen momento para entrar. Y otra es desde Barcelona. Mi pregunta es por el recorrido de Celnex. Las tengo compradas a 32,3. Dudo sobre si pasará a los 40 a corto o medio plazo o abandonar en 39 aproximadamente. Celnex, Diego. Bueno, pues Celnex es un valor que la verdad que sí que he seguido de España en los últimos años, ha sido uno de los valores que más he seguido y la verdad que estaba en una tendencia bastante alcista aquí en la zona de mayo, abril de 2021. Desde entonces hemos perdido zonas importantes como pueden ser los 38 euros, la zona de los 38, 39 euros es muy importante, vemos como hay varios mechazos, varios rechazos, incluso ahora mismo está aproximadamente en esa zona. Sigue en tendencia alcista, una tendencia alcista que se inició en 2016, que ha habido ya unos cuantos toques, de momento lo está aguantando, pero para mí la zona más importante para ver si puede ser de nuevo, se puede intentar de nuevo un tramo alcista, es esta zona que he comentado antes, que es alrededor de los 38, 39 dólares. Romper esta zona con fuerza y volumen sí que sería todo una señal clara de que realmente podemos ir al alza. Fíjate que si la pongo en diario, que antes estaba en semanal, es una zona donde ha habido ya bastantes mechazos. Aquí tenemos a finales de noviembre, a mediados de noviembre, como rechazó, también rechazó ahora a principios de febrero y ahora vuelve a estar de nuevo en esta zona. Por lo que en caso de rotura sí que puede ser una señal más importante, pero recordemos que algo muy importante y algo que yo me fijo bastante está por debajo de la media de 200 semanas y sí que es cierto que las medias en velas diarias están muy cruzadas en un rango quizás algo más lateral, por lo que rotura a los 38-39 con volumen sí que puede ser interesante. Interesante la nómina de valores internacionales que tenemos por aquí. Hacemos una pausa, David, y enseguida volvemos contigo con una carterita, a ver si tiene buena pinta. McDonald's, Nestlé y Unilever, si son buenos para configurar cartera a largo plazo. Pillarlas ahora mismo, nos preguntan desde Valencia. Luego volveremos contigo, Diego, echando un vistazo, nos lo comentabas antes, a Bank of America. 6:36 ya de la tarde, 5:36 en Canarias. Índices americanos, recuerden que a las 8 ese libro base de la Reserva Federal, esperan con caídas ahora mismo. Cede Nasdaq, pero recuperándose, un 0,01, prácticamente ya en equilibrio. SP500 un 0,10, en Dow Jones un 0,27, 33.884. Enseguida volvemos con David y con Diego. Con
David Galán de Bolsa General y Diego Puertas, Serenity Markets. Para David Galán nos preguntaban, a ver, para configurar, David, cartera a largo plazo, ¿es buen momento para entrar en McDonald's, en Nestlé y Unilever o mejor esperar correcciones en estos valores y en el mercado en general? Bueno, yo llevo muchos años, ¿no?, comentando que este tipo de compañías que son defensivas y de calidad, lo ideal es comprarlas tras caídas fuertes, porque cuando te encuentras con un negocio con beneficios muy recurrentes, como son cualquiera de estos tres, cuando te han caído un 30-35%, es complicado comprando ahí no ganar dinero a largo plazo. Así lo comenté, por ejemplo, de McDonald's en marzo de 2020, comentando que había caído ya más de un 35%, y que eso era muy raro en la compañía, y que cuando eso ocurre normalmente es una buena oportunidad a largo plazo, ¿no? Y así fue. Es verdad que desde ahí no ha habido grandes correcciones, ¿no? Desde la crisis sanitaria el rally alcista ha sido bastante continuado, lo ha llevado a entrar de nuevo en subida libre desde que superó 203, ya está casi en 300 y no parece que sea el mejor momento o el mejor timing posible, está ahora un poco lejos de soporte, tampoco lejísimos, pero ya se ha alejado de la media y del mínimo, esa zona de soporte horizontal de 256, 260 que hizo a principios de año. Pero vamos, a largo plazo, pues a mí es una compañía que me parece, lo normal es que siga su tendencia de fondo. Pero pues lleva subiendo décadas y nada me hace pensar que esté viniendo una crisis que se vaya a llevar el negocio por delante. Entonces, lo normal es que siga haciéndolo bien, ¿no? Pero si hablamos de timing, no parece quizá el mejor timing de entrada en McDonald's, ¿no? Aunque ya digo, es una pues opción muy interesante para comprar tras correcciones fuertes o tras algún susto de mercado. Después estaría el caso de Nestlé, que bueno, quizá un poquito menos de crecimiento, o le está costando un poquito más, pero también estaría dentro del mismo grupo de compañías. Sí que me gusta más el timing desde el punto de vista técnico aquí, porque vemos que está más o menos en niveles de 2020 y han pasado 3 años. Entonces, ha consolidado, ¿no? Y lo normal, ya digo, también es la continuidad de la tendencia de fondo, de largo plazo, que esto haya sido una consolidación con mínimos decrecientes, es cierto, pero ya está rompiendo la zona de la media y, en mi opinión, confirmaría mejoría técnica de superar los máximos de enero en 115,18 francos suizos. Después le quedarían los 118,70 o también ya más alejados 127,12, pero ya digo que si supera los máximos de enero, 115,18, la mejora técnica sería ya muy, muy clara. La zona de la media pasa a ser un primer soporte a vigilar, pasa por 110 y luego estarían los 104,66 66 francos, perdón, y los mínimos que generó a finales del año pasado en 103,42 francos suizos. Y Unilever, parecido a Nestlé, también en cuanto a timing, porque es cierto que está un poquito mejor ahora en cuanto a fortaleza, pero también la vemos que ha consolidado durante los últimos, ya no 3, sino 4 años. Ha estado 4 años sin subir y es probable que ahora pueda tener un buen comportamiento. Son valores, además, que digamos que pueden funcionar como protectores de la inflación. Están haciéndolo ya, están empezando a funcionar de esa manera y pues sería un aspecto técnico muy interesante porque acaba de apoyarse 4 veces seguidas en la zona de la media, está relativamente cerca a ese primer soporte y esos últimos mínimos crecientes en 45,56 y en niveles de 45,30 donde hizo un doble suelo. Es cierto que le quedan un par de resistencias, la primera de ellas la tiene cerca, es la zona de 49,86 y luego ya estaría solamente los máximos de toda la historia, que fueron en 2019, ya ha llovido un poquito, y que sería la zona de 52 euros. Muy buen aspecto y creo que lo más probable pues sería que fuera a atacar máximos y que los supere para seguir con esa tendencia de fondo de muy largo plazo. Al NISE, mercado americano, nos vamos con Rosa. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es para David, que soy fiel seguidora de su gran canal de YouTube, y es acerca de Bank of America. Mi intención es entrar en el valor pues con un planteamiento de medio plazo
con el objetivo de poder alcanzar los 45 euros aproximadamente. Bueno, me interesaría si este planteamiento que hago es correcto, lo veo bien, y su opinión, ¿vale? Y muchas gracias, ¿eh? Gracias, Rosa. Un saludo. Mira, Igual. Gracias, Rosa. Luego se pone David con ella, aunque esta te la habíamos reservado Bank of America, precisamente la consulta de Juan, que también pedía análisis de Bank of America para entrar. Y los soportes te la habíamos encargado a ti, Diego, pero ya la retoma enseguida David. Antes, para ti, Diego, sí que miramos a Travelers, que nos preguntan por aquí. Uno de los valores protagonistas hoy en el Dow. ¿Cómo ven Socampo? Dice Travelers, tras resultados de hoy, una compañía que ha presentado cuentas y nada, y si termina con subidas que superan el 6%, sería su mejor día de reacción a informe de ganancias desde el año 2009. Travelers en el Dow, Diego. Dime ticker, porfa. TRV. TRV. Ok, vale. Está ahora pues subiendo 6,75, 183,61. Está subiendo un 6,80 en el día de hoy. Los resultados han sorprendido al alza. Hoy he estado pendiente de los resultados de Morgan Stanley. Ha sorprendido al alza, por lo que, siendo del sector financiero, siendo en este sector que está ahora mismo tan en auge y tan en auge, no tan en boca de todos por todo lo que está sucediendo, bastante bien. A nivel técnico, que es un poco lo que voy a comentar, está prácticamente en un rango lateral, podríamos decir, desde marzo de 2022, lleva prácticamente un año en un rango entre los 193 y por debajo en los podríamos ajustarlo 152, pero podríamos ajustar el último prácticamente año entre los 161 y los 193 dólares. A corto plazo hemos visto cómo ha roto la media de 200 sesiones y bueno, pues parece bastante claro que podemos irnos hacia la zona de los 189. Yo lo que me estoy fijando mucho en compañías del sector financiero es un poco en cómo están por dentro, si están sanas y si no se las puede llevar por delante alguna sorpresa de estas que estamos viendo, ya sea muy expuestas a bienes inmobiliarios comerciales, márgenes de interés neto, es algo en lo que me estoy fijando bastante, por lo que en estas compañías yo creo que es importante fijarse en todo eso. Bank of America, la consulta de Rosa, David, porfa, $45 nos apuntaba, y luego la otra que teníamos que era de primera hora, soportes y resistencias también del gráfico del Banco Americano. Bueno, es un título que al pertenecer al sector bancario, pues ya hablamos de que es muy cíclico, que hay que ser conscientes de que es muy importante el timing. Ahora sí que es cierto que viene de una caída fuerte y que si hiciera alguna figura de suelo podría ser más interesante que no hace unos meses, cuando venía de multiplicar por más de 2 el precio, ¿no? Y vemos aquí que ha tenido una corrección durísima en el año 98. El drawdown en este caso pues llegó a niveles del 60%, algo más del 60%. La del 2008 casi se la lleva por delante. Ahí tuvo un drawdown de un 90%, que la verdad tiene mérito haber sido capaz de recuperar este 90% de caída, porque eso significa que cuando caes un 90%, para recuperar tienes que multiplicar por 10, y el precio fue capaz de hacerlo. Tuvo un rally alcista muy importante tras el suelo que formó entre 2013 y 2009, y ahora, bueno, pues viene de un doble techo en máximos antes de que saliera en el candelero todos los problemas del sector bancario. El título ya venía en una fase correctiva. Ahora, pues sigue haciendo de momento máximos y mínimos decrecientes. Tiene la media 200 como el primer obstáculo, mejoraría si la supera, pasa por 32,70. Y luego en máximos relevantes, el último máximo de febrero en 36,76 dólares y el máximo de noviembre en 38,13. De superar estos niveles, pues sí que ya quedaría el camino despejado para volver a los máximos que generó el año pasado en la zona de por encima de 48. No me llama mucho la atención técnicamente. Presentó resultados en la noche de ayer
Hoy ha abierto con gap bajista tras una pauta aquí de velas que podríamos incluso llamarle hombre colgado, que a corto plazo pues puede apuntar a un pequeño descanso o corrección, ¿no? Ya digo, no me llama mucho la atención este gráfico. De hecho, dentro del sector financiero hay una gran diferencia entre el comportamiento de lo que serían técnicamente bancos, ¿no? Puramente bancos, y ya no que decir banca regional, que fue lo que sufrió más, y luego el sector asegurador, que es el que está fortísimo, ¿no? Como la compañía que vimos antes de Travelers o Progressive, otras muchas que esas se encuentran marcando nuevos máximos de toda la historia, ¿no? Entonces, la banca es muy, muy cíclica, el sector asegurador también, quizá un pelín menos. Entonces, yo con bancos suelo tener mucho cuidado y en caso de invertir en alguno, ya digo, sería después de caídas fuertes, cuando te han hecho algún suelo y digamos que hay el riesgo, aunque el mercado perciba que es enorme, es realmente cuando hay menos riesgo. El riesgo enorme es cuando el inversor no lo percibe, es decir, después de subidas fortísimas y cuando están en la mejor parte del ciclo. Nota de voz 609-224716. Ahí va. Buenas tardes, me llamo Javier. Gracias por dejarme preguntar. Quería hacer las siguientes preguntas. Estoy corto en futuros en el IBEX, en el vencimiento de mayo, 9.360. Obviamente estoy perdiendo. Quería preguntarles a ver cómo ven el IBEX. Luego también quería preguntar las resistencias más inmediatas que tienen Bankinter y BBVA, donde estoy más o menos a la par. Y nada más, muchísimas gracias y que tengáis un buen día. Muchas gracias. Un saludo para Javier. Diego, apuntito breve sobre ese corto en IBEX de Javier, aunque lo veíamos el índice selectivo al principio del consultorio, y luego esos niveles, resistencias Bankinter y BBVA. Pues la verdad que el IBEX tiene ahora mismo poca pinta de corregir. Tiene una resistencia a corto plazo en los 9.518, que serían máximos desde febrero de 2020, y en caso de que haya rotura ahí, que ya es la segunda vez en menos de 2 meses que se sitúa en esta zona, yo me iría olvidando, por lo menos a corto plazo, de entrar en corto. Por lo que esa operación, la verdad que corre bastante riesgo en estos momentos, sobre todo por la fuerza. Fijaros que si vemos el RSI también aquí, la fuerza es bastante grande, está en la zona de 65, tiene de momento poca pinta de corregir. Y muy breve, que nos queda la pizarra y luego ya rematamos con algún otro valor, si tenemos tiempo, esos resistencias, ¿no? Pedía Javier, Bankinter y BBVA, un telegrama. Diego. ¿David o yo? Diego, venga, adelante. Voy. Sí. BBVA primero, que la tengo aquí en pantalla. A ver. Vale, respecto a BBVA, al final el gráfico es muy similar al de, por ejemplo, vemos un símil con el del IBEX. Al final el IBEX tiene una gran composición de bancos, entonces el movimiento está siendo muy similar. Diría prácticamente lo mismo, está cerca de resistencias importantes como son los 7,90. En caso de rotura, ahí sí que vería una entrada, una opción alcista, una señal alcista, la verdad que bastante clara. Y si nos vamos a Bankinter, que mañana presenta... el gráfico es bastante más perjudicado, tiene menos composición y tiene por delante la media de 200 sesiones, que si vemos tiene la verdad que bastante importancia. Vemos como ya ha actuado ahí, actuó en noviembre de 2022, también actuó anteriormente de zona de resistencia en agosto de 2022, en septiembre incluso, por lo que esperaría es la rotura con fuerza, y ahí sí que puede ser una señal también bastante interesante de entrada. Tiene resultados próximamente, creo que el jueves, creo que mañana, sí. Por lo que eso será un poco también lo que marque si se rompe esta media de 200 sesiones o no. Mañana los contaremos, esos números de Bankinter. Ahora nos espera la pizarra, vamos con ella. La pizarra. David, empezando con la tuya. Vale, pues hoy traigo una compañía italiana del sector de alimentación y bebidas. En este caso
bebidas espirituosas, Campari, compañía italiana interesante. No hablamos de una compañía de una calidad extrema, como otras veces que hablamos de Louis Vuitton o Hermes, pero es una compañía bastante rentable y que en este contexto de inflación que no acaba de caer, pues yo creo que también es un protector de inflación. El sector lo está haciendo bien en general, están rompiendo resistencias y aquí podemos ver cómo se ha roto una resistencia importante tras una consolidación larga, ha salido de la caja, rompiendo los máximos que había formado durante un año, ese rango lateral y la ruptura de rango entre la resistencia de los 11 euros aproximadamente y el soporte de 8,70 nos marcaría una proyección alcista por análisis técnico por ruptura de canal hacia 13,35 aproximadamente, que sería más o menos regresar a los máximos que marcó a principios del año pasado. Así que título muy interesante, tiene soportes intermedios en la media 200 que pasa por 10,20, luego estarían los 9,54, los 9,48 y sobre todo la parte baja del rango lateral que anularía el objetivo en caso de perder ese nivel en 8,61. Así que técnicamente muy buen aspecto técnico en Campari, bolsa italiana. Grupo Campari, sí, mercado italiano CPR en tu pizarra, Diego, y nos vamos con ella. Pues mira, yo siempre suelo tirar más al mercado americano, que es donde estoy más especializado, y en este caso estoy siguiendo mucho una compañía llamada DraftKings, se dedica a servicios del consumidor, industria, cine y entretenimiento, pero en verdad la industria es casinos, gambling y demás. Y bueno, está bastante afectada, se vio bastante afectada por todo el mercado bajista del mercado americano. Parece que está haciendo un suelo bastante claro que lleva ya en un rango lateral desde marzo de 2022 y ahora, un año después, en abril, pues parece que está de nuevo intentando romper esa resistencia de los 19, 20 dólares bastante clara. Está haciendo patrones muy interesantes, como aquí podríamos ver un Cup and Handle bastante claro, incluso a corto plazo podríamos ver uno más. Y esta semana ha tenido un buen comportamiento, sobre todo ayer, rompiendo una zona muy importante a corto plazo como eran los 19,55. Rotura fuerte, rotura con volumen también para el volumen que veníamos presentando. Presenta resultados la próxima semana, pero es una de las compañías que estoy siguiendo, incluso que entré en el día de ayer porque me parece muy interesante y eso sí, gestionando stops y con un stop ya en positivo porque ahora mismo en el mercado americano hay que ser bastante cauto. Mercado Nasdaq, esa pizarra de Diego, DraftKings, DKNG, su ticker, que por aquí lo hemos localizado. Diego Puertas, Serenity Markets, David Galán, de Bolsa General. Muchísimas gracias a los dos por estar este ratito con nosotros. Hasta la próxima. Un abrazo. Un cordial saludo y buenas inversiones. Adiós. Adiós, chao. A ver si traen algo de volatilidad en mínimos desde 2021. Índice VIX, la mide sobre el SP500. A ver si trae algo de volatilidad el libro Base de la Reserva Federal, que se conocerá a las 8 de la tarde. Más información